Buenos días, pueblo de México. Hoy es 6 de febrero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Le actualizo el caso del tarifazo en Jalisco y las contradicciones de Jorge Álvarez Maínez. Claudia Sheinbaum reivindica la soberanía en el aniversario 109 de la Constitución. El tren El Insurgente rompe el mito neoliberal de las obras faraónicas. Petro y Trump bajan la tensión en un encuentro clave en la Casa Blanca. El PAN sobrevive con el mínimo de afiliados y lucha por no perder el registro. Y también le cuento del alcalde de Tequila que fue detenido por extorsiones y presuntos vínculos con el crimen organizado. Además, tenemos una entrevista exclusiva con el senador michoacano Raúl Morón Orozco. No se vayan, comenzamos. ¿Cómo están? Arrancamos con la situación que se vive en Jalisco, donde estudiantes, colectivos y ciudadanos en general siguen organizándose en contra del tarifazo al transporte público del gobierno de Pablo Lemos. Como ya le hemos estado platicando, el pasado mes de diciembre, en esta semana inexistente entre Navidad y Año Nuevo, el gobierno de Jalisco aplicó el clásico madruguete y autorizó un aumento a la tarifa del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara de más del 40% al pasar de 9.50 a 14 pesos. Este atropello fue avalado por una dependencia denominada Comité Técnico Tarifario, la cual, sin decir, ahí les va, agua va, anunció la entrada en vigor a partir del 1 de abril del 2026 con una duración mínima hasta el año 2030. Como sabemos, el señor Pablo Lemos ha intentado justificar este abuso al lanzar un programa de tarjeta única para básicamente empadronar a las personas que estén interesadas en acceder a un supuesto subsidio de 3 pesos. Es decir, que los usuarios de esta tarjeta pagarían 11 en lugar de 14 pesos. En tanto que para estudiantes y grupos vulnerables se propone que el descuento sea mayor. Pero como siempre pasa con los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Instagram y TikTok, la idea se ve muy bonita. Pero ya en la realidad hay varios problemas. El primero, en este caso, es que los jaliscienses no están de acuerdo, y con mucha razón. Que una empresa privada tenga acceso a su información personal para la entrega y disposición de las tarjetas de subsidio. Más si esa empresa tiene investigaciones en contra por posibles actos de corrupción y hasta amonestación de la Comisión Nacional Bancaria por incumplimiento en prevención de lavado de dinero y entregas de información falsa. Ellos, miren, Dios los hace y ellos se juntan. Porque sí, solecitos, la empresa detrás de la tarifa única al estilo Jalisco se llama Servicios Broxel y tiene pendientes por aclarar ante la Secretaría Anticorrupción. Pero no solo se trata de los antecedentes de la empresa, sino del presente. Porque esta semana la Asamblea Popular contra el Tarifazo reiteró que la decisión del gobierno de Jalisco no se desprendió de una fórmula técnica comprobable, sino de una determinación que calificaron como ilegal y opaca. Eso sí, hay que reconocerle al gobierno de Jalisco un aplauso lento a Pablo Lemos por unir al pueblo, pero en su contra. Porque la Asamblea Popular contra el Tarifazo se compone de más de 10 colectivos y ciudadanos en general, que se están organizando en su contra de los abusos de los poderosos que toman decisiones sin pensar en el pueblo, en lo que representa para la gente un aumento de 5 pesos. Sobre todo cuando se trata de familias que se tienen que mover de camión a todas partes y donde el golpe se multiplica por cabeza. Pero a estos desconsiderados les vale y ya saben cómo son. En fin, en la asamblea también se advirtió que el uso de la tarjeta única, además de lo que implica entregar datos a una empresa investigada por corrupción, pues supone condicionar el beneficio del subsidio y abre una brecha digital a un acto de discriminación en contra de personas no bancarizadas. Traducción, solecitos. Que en el área metropolitana de Guadalajara muchas personas no cuentan con las condiciones para que su acceso al transporte público dependa de una tarjeta mal gestionada por el gobierno estatal.
La Asamblea Popular contra el Tarifazo anunció una manifestación el próximo 8 de febrero a las 11 de la mañana en la Glorieta Minerva para reiterar su lucha en contra de este golpe a la economía familiar. Con todo ese contexto que le acabo de contar yo, resulta bien lamentable la posición que está asumiendo Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Y aquí va. Spoiler. El señor Jorge Álvarez Maínez poco ha dicho sobre el asunto y prefiere estar atento a otros escenarios que incluso suponen una contradicción. Miren, Álvarez Maínez anda de candil de la calle y oscuridad de su casa. Porque verán, solecitos. En Jalapa, Veracruz, también se anunció un aumento a la tarifa de transporte público de 9 a 12 pesos. Más allá de los criterios y factores a tomar en cuenta en la decisión del gobierno estatal de Rocío Nale, llama la atención que de inmediato el Movimiento Ciudadano encendieron las alarmas y anunciaron un amparo en contra de dicho incremento. Me voy a quedar un poco aquí. Miren, tanto Rocío Nale como Clara Burgada, como el señor Pablo Lemus, deberían primero, y ya lo he dicho antes en este noticiero, ver, primero que nada, por hacer que el transporte público sea digno, obligar a los concesionarios a extender un servicio bien a los usuarios y luego preocuparse por aumentar el tarifazo solamente porque tienen presiones de los concesionarios. Ahí el pueblo tiene que ser primero que cualquier empresario. Pero pues ya sabemos cómo son y entonces ceden a cualquier amenaza con tal de que no les armen un escándalo. En fin, volviendo a esta situación de Jorge Álvarez Maínez, en un comunicado donde presumió la bendición de Jorge Álvarez Maínez, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Luis Carbonell, calificó el ajuste como un absurdo y un golpe a los jalapenses, por lo que las condiciones de las unidades de transporte y la falta de garantías respecto a un mejoramiento de la infraestructura. Carbonell dijo que el amparo se revisa con el mismísimo Álvarez Maínez, de quien él dijo, y yo abro comillas, nos ha dado todo su respaldo con el equipo jurídico nacional para poder presentar un amparo que mantenga una tarifa justa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Dime tú qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Jorge Álvarez Maínez viene apuntado con el equipo jurídico de Movimiento Ciudadano para revisar el aumento de la tarifa del transporte público en Jalapa, pero de Jalisco no dice nada. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué? ¿Será porque el gobierno estatal de Veracruz y Jalapa pertenecen a Morena y ahí sí vale luchar por los derechos de los ciudadanos? ¿O de qué se trata? Pero como en Jalisco son gobierno, o más bien desgobierno, ahí el señor calla como momia porque no quiere hacer enojar a Pablo Lemus y sus compinches. ¿Por qué Jalapa sí y en Guadalajara no? ¿Por qué en Veracruz sí pone a un equipo jurídico a trabajar y en Jalisco hace como que la Virgen le habla? Esto es lo de siempre, solecitos. Los políticos de oposición solo hacen show cuando les conviene, pero cuando son propios gobiernos los responsables de violar los derechos del pueblo, prefieren cómplices en silencio. Porque lo que les preocupa no son los camiones o micros de Guadalajara o Jalapa, sino los recursos de los que disponen con el manejo del presupuesto. Y entre más caiga o más se preste para negocio con empresas chafas, pues mejor. Ya le estaremos contando en qué termina el tema del tarifazo, porque no hay peor enemigo para un mal gobierno que un pueblo organizado. Y ahí está Jalisco, ¿eh? Muchos valientes están dispuestos a dar la lucha por el derecho al transporte digno. Se les está advirtiendo. En fin. Ayer, durante la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, realizada en el Teatro de la República, en Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México se encuentra en una etapa de fortalecimiento de su soberanía con reformas que recuperan el sentido social y con un gobierno que no permitirá injerencias extranjeras. En su discurso, la presidenta Sheinbaum sostuvo que México no regresará a ser colonia ni protectorado de nadie y no entregará nunca sus recursos naturales. También recordó que siendo fieles a nuestra historia, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. Todo esto en una clara referencia a los amagues constantes por parte de Donald Trump.
La mandataria centró su discurso en la soberanía como una conquista histórica que debe ser defendida de manera permanente y que las reformas aprobadas durante los gobiernos de la Cuarta Transformación representan una recuperación del espíritu social y soberano de la Constitución de 1917, pues fueron decididas por el pueblo de México y se inscriben en la defensa de los principios de independencia, democracia, justicia social y dignidad. Entre las reformas destacadas mencionó la del Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, la reversión de la reforma energética de 2013 para recuperar a Pemex y la CFE como empresas públicas estratégicas, el reconocimiento constitucional de los programas de bienestar y el fortalecimiento de la soberanía nacional mediante las reformas a los artículos 19 y 40. Uno de los momentos más poderosos llegó cuando Sheinbaum reiteró que el pueblo de México es valiente, noble y soberano, con una lucha comprometida por la justicia social y la verdadera democracia. Que quede claro que no nos doblegamos ante nadie. Escuchemos las palabras de la presidenta. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! En la ceremonia también pronunciaron discursos la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien, a pesar de que hizo algunos comentarios sobre la propuesta de la reforma electoral, soltó el clásico "no está sola" a la figura de la presidenta por la unidad nacional ante las amenazas intervencionistas. Pues ya, al menos, oye. Tuvimos que esperar toda una semana para una nota decente del PAN. En fin. ¿Y qué le cuento? ¿Sabes qué, Coque? Este es el momento. Este es el momento en donde te tapas los oídos, porque usted no lo sabe, Solecito, pero aquí Coque es priista y procedo a hablar mal del PRI. En fin. Como bien es sabido, Solecitos, durante años los gobiernos neoliberales sostuvieron que su principal fortaleza era la capacidad de ejecutar grandes obras de infraestructura con eficiencia, planeación y disciplina presupuestal. Lo que hoy por hoy ha quedado demostrado que es falso. Y le voy a explicar por qué. El tren interurbano México-Toluca, hoy conocido como el Insurgente, es quizá uno de los ejemplos más claros de que aquella narrativa no se sostuvo en los hechos. Iniciando en 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el proyecto prometía modernizar la movilidad entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México con una inversión estimada de poco más de 38,000 millones de pesos y una fecha de conclusión prevista para 2017. No ocurrió, spoiler. 12 años después, el tren finalmente entra en operación total con un costo que supera los 100,000 millones de pesos, casi el triple de lo originalmente proyectado. Desde su arranque, la obra estuvo marcada por deficiencias de planeación, problemas técnicos y decisiones administrativas que comprometieron su viabilidad en el tiempo y forma. A pesar de haber sido presentada como un proyecto listo para ejecutarse, desde su inicio no contó con un proyecto ejecutivo sólido, lo que derivó en constantes ajustes al trazo, rediseño de estaciones, modificaciones estructurales y renegociaciones contractuales. Haga de cuenta que los neoliberales planearon todo esto en una cantina y dibujaron así en una servilleta el trenecito y dijeron: ahí está.
y mientras comían cacahuates y se echaban una chelita. Y todos aquellos problemas de planeación se sumaron conflictos por derecho de vía, protestas sociales y retrasos en la liberación de terrenos, factores que no fueron adecuadamente previstos en la etapa inicial y que terminaron por encarecer la obra de manera sostenida. Para el año 2017, año en que debía inaugurarse, el avance era claramente insuficiente. El propio Peña Nieto reconoció que no entregaría el tren, dejando una estructura inconclusa que ya acumulaba ampliaciones presupuestales. Lejos de tratarse de un caso aislado, el Tren México-Toluca se convirtió en un ejemplo de cómo los anuncios con bombo y platillo y las prisas políticas rebasan la planeación técnica que en este caso provocaron un efecto dominó de retrasos y sobrecostos durante años. Con el cambio de administración federal en 2018, el proyecto fue recibido como una obra heredada, con múltiples frentes abiertos y un presupuesto insuficiente para concluirla. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por continuarla para no desperdiciar la inversión ya realizada, avanzando por etapas y priorizando la terminación de los tramos más viables. Fue así como en 2023 se inauguró de manera parcial el servicio Sinancantepec y Lerma, mientras que la llegada a la Ciudad de México seguía pendiente. Un papel clave en el rescate del proyecto lo desempeñó Claudia Sheinbaum, quien desde la etapa como jefa de gobierno de la Ciudad de México participó en la coordinación interinstitucional para destrabar los tramos más complejos, particularmente los correspondientes a la zona Santa Fe y Observatorio. La conexión con este nodo estratégico de transporte se convirtió en uno de los principales retos técnicos y financieros del proyecto, acumulando años de retraso. Esta semana, ya como presidenta de México, Sheinbaum encabezó la inauguración total del Insurgente y ha sido muy clara al señalar que el origen del problema fue el error fundamental. Fue que ya ganada la licitación se modificó el proyecto ejecutivo. Les digo, fue en una cantina donde Enrique Peña Nieto y todos ellos estaban así dibujando un trenecito y dije, ¿sabes qué es buena idea? Un tren. Bueno, la presidenta dijo que el error había sido el proyecto ejecutivo, una práctica que detonó rediseños, sobrecostos y ampliaciones de plazo que terminaron por desbordar el presupuesto original. Esta decisión, tomada en los primeros años de la obra, explica en buena medida por qué un tren que debía construirse en 3 años tardó más de una década en concluirse. La historia del Insurgente no solo contradice la idea de que los gobiernos neoliberales fueron sinónimo de eficacia en la ejecución de grandes proyectos, sino que permite dimensionar qué habría ocurrido con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de haberse construido bajo la misma lógica. Imagínate tú, Texcoco, un desastre. Tendríamos ahí todo inundado, o sea, los aviones hasta acá de agua. Terrible. Pero ya es área natural protegida. Bendito Dios. Bueno, el presidente y la presidenta. Regresando al Insurgente, hay que decir que aunque el servicio ya opera de punta a punta, los trabajos no han terminado del todo. En la estación Observatorio continúan las labores en la fachada, los accesos y los paraderos de transporte público. Este punto será clave, ya que ahí confluyen la línea 1 del metro, la terminal de autobuses Poniente y diversas rutas del transporte público. Pero vaya, son detallitos que no se comparan con la hecatombe que dejó el gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto. Más interesados en los dineros y en los negocios, lo de menos era heredar el problema y sacudirse y decir, ¿sabes qué? Ya, que lo resuelva otro. Eso, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir, debería ser el eslogan del PRIAN. Ya, que lo resuelva otro. Pero bueno, ya para cerrar este tema del tren, les cuento que la expectativa es que el número de usuarios diarios de este sistema de transporte crezca a 22,000 a 240,000 pasajeros. El nuevo tramo permitirá viajar de Sinancantepec, en el Valle de Toluca, a la Ciudad de México en unos 55 minutos, con una tarifa de 100 pesos. El tren también se perfila como una alternativa para llegar a Santa Fe, una de las zonas con mayor congestionamiento vial del poniente de la capital. Y reitero, el problema con este tren nunca fue la falta de obras, sino la forma en que se concibieron, licitaron y ejecutaron desde los escritorios neoliberales. Solicito, quiero preguntarte, ¿a ti te conviene el Insurgente? No le conviene. Es que viví en el Estado de México, pensé. En fin.
Bueno, es que ¿saben qué? Me acaba de decir el señor Sol, que lo que le conviene al solecito es una trajinera flotante, así, que se venga hasta aquí, hasta SDP. Lo vamos a conseguir. Fede, ahí te cargo. En fin, y a todo esto, ¿qué pasó con todos los dimes y diretes entre Petro y Trump? Pues mire, la reunión de esta semana calmó las aguas. Aquí vamos con el tan esperado encuentro. Gustavo Petro y Donald Trump se encontraron hace unos días en la Casa Blanca después de meses de estarse agarrando de las greñas. Acusaciones directas y una relación bilateral que parecía caminar hacia el rompimiento y en una de esas hasta el golpe de Estado y la cárcel. Usted recordará que apenas hace una semana el líder republicano había lanzado duras acusaciones contra el colombiano, a quien calificó como narcotraficante. Además de advertirle que debía cuidarse y mencionar que una acción militar en Colombia no estaba descartada. Desde Bogotá, Petro respondió acusando a Estados Unidos de violar la soberanía colombiana y de causar muertes de civiles en operaciones antidrogas, además de las críticas hacia la sanguinaria intervención en Venezuela. La tensión escaló cuando Washington revocó el visado de Petro. Le quitaron la visa. Ay, no. Bueno, luego de que este pidiera públicamente a soldados estadounidenses desobedecer órdenes de Trump durante un acto en Nueva York. Con ese antecedente, la reunión bilateral, que se prolongó cerca de 2 horas a puertas cerradas, se leía como una prueba de fuego. Sin embargo, el tono del encuentro sorprendió. Las imágenes difundidas por la Casa Blanca y por el presidente de Colombia mostraron a ambos mandatarios sonrientes. Como siempre pasa en estos condenados, cuando llega la cara a cara, miren, sentados juntos en el despacho oval y rodeados de sus equipos cercanos. Pues miren, al término de la reunión, Trump reconoció que aunque no se consideran amigos, el diálogo fue cordial. Dijo que hubo entendimiento y que no se sintió ofendido durante la conversación, en donde hablaron sobre cooperación en materia de narcotráfico sin ofrecer detalles de qué fue lo que pasó. Mírenlos, aquí están. Me voy a poner de este lado, para que vea usted aquí la hipocresía mundial. Si a mí me lo pregunta, yo pienso que Petro se desquició ya hace tiempo. O sea, que él cree que es el influencer de Colombia y no el presidente, y que en este encuentro debió ser más duro y se mostró como un tibio. Además, Petro, por su parte, calificó el encuentro como positivo y destacó su preferencia por interlocutores directos y sin rodeos, con una frase contundente: me gustan los gringos francos. Les digo, tibio, tibio. Más allá de los gustos extraños de Petro, el colombiano reconoció que mantienen diferencias profundas en varios temas, pero celebró el diálogo como una herramienta necesaria para recomponer una relación que atravesaba su peor momento en años. Escuchemos lo que dijo Gustavo Petro en conferencia de prensa. El presidente de Estados Unidos recibió en su casa a un presidente latinoamericano, no soy el primero, no seré el último, y hablamos de problemas concretos y de caminos conjuntos para solucionarlos. Él no cambió de manera de pensar en muchos temas, yo tampoco, pero es que ¿cómo se hace un pacto? Un pacto no es entre hermanos gemelos, un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana. Este cambio de tono es visto como un punto de inflexión, especialmente después de que Petro denunció el genocidio en Gaza durante una visita previa a Nueva York, uno de los episodios que más tensó la relación con Washington. Otro de los temas centrales de esta reunión fue la lucha contra el narcotráfico. Petro buscó confrontar la visión tradicional de Estados Unidos y defender la estrategia de su gobierno. Y es que en 2025, por primera vez en 3 décadas, Washington retiró a Colombia la certificación como socio estratégico en la lucha antidrogas, al argumentar un aumento histórico en cultivos de coca. El colombiano destacó el entendimiento con Trump sobre este punto, aunque no confirmó si Estados Unidos dará marcha a esta decisión. Según su versión, Colombia no puede ser responsabilizada por el consumo mundial de drogas y en el encuentro habría entregado una lista con los nombres de los que él considera los verdaderos líderes del narcotráfico. Según Petro, estos capos no operan en zonas rurales ni empuñan armas, sino que viven en grandes ciudades del mundo y manejan sus fortunas fuera de Colombia. Volvamos a escuchar lo que dice Petro. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas.
La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. El viaje a Washington también tuvo impacto en la política interna colombiana. Petro enfrenta un escenario electoral clave con la candidatura de Iván Cepeda rumbo a las presidenciales de mayo. En medio de críticas de la oposición que lo acusan de haber puesto en riesgo la histórica alianza con Estados Unidos. Durante meses, sectores opositores advirtieron que un gobierno de izquierda pondría a Colombia en una posición complicada con su principal socio en seguridad y economía. El tono cordial del encuentro con Trump ofrece ahora un argumento para desmontar ese discurso. Y bien por los colombianos, si me lo pregunta. Aunque eso sí, la reunión estuvo cargada de simbolismos. Petro regaló a Trump una escultura de un jaguar, elaborada por el artesano Marcelino Chazoy, y luego habló públicamente de despertar al jaguar, en referencia a la fuerza del pueblo colombiano. Trump, por su parte, difundió fotografías del encuentro con un mensaje escrito a mano expresando su aprecio por Colombia y entregó al mandatario colombiano una gorra con el lema Make America Great Again, a la que Petro dijo haber agregado una S para resaltar la diversidad de las Américas. O sea, ya con esto cree Petro que salvó a Colombia. Ya con esto cree que es un líder mundial. Bueno, no se crean todos solecitos, pues eso no es otra cosa que un ejemplo de improvisación. Pese a los gestos, no hubo anuncios concretos ni comunicados conjuntos. Las sanciones personales contra Petro siguen vigentes y no se aclaró el futuro de la certificación antidrogas. Además, el encuentro tuvo consecuencias inmediatas. El Clan del Golfo anunció la suspensión de las negociaciones de paz previstas en Qatar, luego de que Petro mencionara ante Trump la necesidad de capturar a su líder. El grupo criminal calificó ese gesto como una ruptura de los compromisos asumidos. Petro también señaló a Iván Mordisco. Este señor es un líder disidente de la FARC que desconoció el acuerdo de paz. Así, la reunión de estos dos señores no dejó acuerdos tangibles, pero sí redujo tensiones, a lo mejor, y normalizó el diálogo entre dos aliados clave. Al menos por ahora. Ay, ¿y qué le cuento? Fíjese, esta nota me va a gustar mucho. Mucho. En otras noticias sobre los desastres que se traen los prianistas, aunque PRI y PAN son en esencia lo mismo, vamos a hablar particularmente del PAN, Acción Nacional. Un partido que se está cayendo a pedazos. Sí que sí. Resulta que el Partido Acción Nacional se mantiene en el límite mínimo de afiliación necesario para conservar su registro como partido político nacional. En medio de una competencia cada vez más intensa por sumar militantes y retener a los que ya tiene. Y es que yo le pregunto a usted, ¿quién en su sano juicio se subiría a un barco lleno de agujeros y ratas? Si me lo pregunta. Déjenme les cuento que de acuerdo con la base de datos pública del INE, el PAN cuenta actualmente con alrededor de 274,000 militantes en todo el país. La cifra apenas rebasa el umbral exigido por la autoridad electoral y además refleja una disminución respecto al año pasado, cuando el padrón panista superaba los 277,000 afiliados. La ley establece que las organizaciones que buscan convertirse en partidos nacionales deben acreditar al menos 256,000 militantes, lo que equivale al 0.26% del padrón electoral, integrado por más de 100 millones de ciudadanos. En ese marco, el margen del PAN es reducido y lo coloca en una posición vulnerable frente a futuras depuraciones del registro. En conjunto, los partidos políticos concentran hoy cerca de 14 millones de afiliados. La legislación electoral también señala que una fuerza política puede perder su registro si no alcanza al menos 3% de los votos en alguna de las elecciones federales más recientes, ya sea para el Congreso o para la presidencia.
Mientras Morena ha experimentado un crecimiento acelerado, partidos como el PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano han visto reducciones en sus padrones. Y la verdad es que no es para menos, porque no sirven para nada. La cosa es que en un intento por revertir esta tendencia, Acción Nacional modificó sus estatutos en noviembre pasado para facilitar la afiliación ciudadana. Sin embargo, hasta ahora los registros oficiales no muestran un aumento significativo y en varias entidades la presencia del partido es marginal. Yo no sé ustedes, solecitos, pero esto hay que celebrarlo. A este panorama se suma el gasto realizado por el PAN en su proceso de relanzamiento. Tan solo para el evento de presentación de su nueva imagen, realizado en octubre pasado, el partido destinó más de 40 millones de pesos. 40 milloncitos, y yo solamente digo, qué falta de moral y qué falta de visión. Hubieran dedicado esos recursos a otra cosa, no a un evento chafa, del que fue absolutamente, mira, nadie se recuerda esto, solo que cerraron todas las calles. Lo peor, solecito, es que el dinero de los partidos no sale por arte de magia, viene de nuestros impuestos. Nos agarran como padrinos de quinceañera. Usted se acordará que en su relanzamiento el PAN presentó hasta nuevo lema, que era pirata, evidentemente copiado de otro país, y promovieron una nueva etapa de apertura y toda la cosa. Pero pese a esos intentos desesperados, los números actuales reflejan que el partido va a tener que persignarse y rezarle a su Diosito si quiere mantener su registro ante el INE. Que sirva como un jalón de orejas para que asuman su rol de oposición con dignidad, porque como siempre les decimos, un gobierno con oposición siempre es sano. El problema es que el nivel de opositores y sus jugarretas por aferrarse al hueso antes que el pueblo, pues resulta en esto, casi pierden el registro. Y qué bueno, quién sabe. En fin, ahora sí. Esta es nuestra última nota del día y nos vamos a poner serios porque esto es algo que usted debe saber. Autoridades federales detuvieron al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por su presunta participación en delitos de extorsión y supuestos vínculos con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En el operativo también fueron detenidos 3 altos funcionarios del Ayuntamiento de Tequila. Las capturas se realizaron como parte de la Operación Enjambre, enmarcada en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción. De acuerdo con autoridades federales, Diego Rivera Navarro es investigado por extorsionar a empresas cerveceras y tequileras, además de encabezar una red de corrupción desde el municipio, en la que servidores públicos exigían pagos ilegales a empresarios y comerciantes y desviaban recursos del erario. Las autoridades realizaron 5 cateos en distintos puntos de Jalisco y, junto a Rivera Navarro, fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, Juan Gabriel Toribio, director de Catastro, y Isaac Carvajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Todos ellos están señalados por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Cabe recordar que en mayo de 2025 el alcalde ya había sido citado por la Fiscalía Estatal tras un evento público donde el grupo Los Alegres del Barranco interpretó un narcocorrido con referencias a Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco. Diego Rivera Navarro asumió la presidencia municipal de Tequila en 2024 luego de ganar la elección con una diferencia de apenas 800 votos. Su administración sumaba ya varias polémicas, pues en marzo de 2025 cerró el Museo Nacional del Tequila sin autorización del INAH para convertirlo en su residencia personal y una parte en oficinas del ayuntamiento. Este señor mandó a construir un departamento en el auditorio del museo y no fue sino hasta junio que la Fiscalía intervino y aseguró el recinto patrimonial. Por este caso se presentaron varias denuncias. En diciembre de 2025, la empresa tequilera José Cuervo presentó una denuncia contra Rivera Navarro y funcionarios municipales por el presunto intento de extorsión, debido a que les exigía 60 millones de pesos para no cerrar una de sus plantas ante un supuesto problema con el predial. La disputa concluyó con la intervención de autoridades estatales y un acuerdo de pago de 17 millones de pesos, pero de todos modos José Cuervo presentó una denuncia penal. Otras empresas del sector denunciaron haber sido víctimas de extorsiones similares.
La Policía Estatal de Jalisco tomó el control de la seguridad de Tequila de manera temporal. Si en 15 días el alcalde sigue impedido a regresar a su cargo, el cabildo del municipio deberá de sesionar para elegir a una nueva persona que tome el lugar como alcalde interino. De acuerdo con medios locales, de momento quien queda como encargado de despacho de la presidencia municipal es Omar Alejandro Ramírez Vélez, síndico del ayuntamiento que llegó de carambola. Y es que miren, estaba tan turbio este municipio que, pues miren, este señor no era el síndico titular del ayuntamiento, sino que asumió en julio de 2025 tras la renuncia de Francisco Javier Contreras Salazar, quien enfrentó acusaciones de hostigamiento laboral y supuestamente estaba en conflicto con el alcalde. Pero aguas, porque resulta que Ramírez Vélez tampoco era el síndico suplente registrado ante el ayuntamiento, sino que dicho honor respondía a Óscar Iván Flores Torres, quien por algún motivo nunca rindió protesta. Por lo pronto, Tequila queda bajo la administración del suplente, del suplente, del suplente. Por cierto, que Morena Jalisco publicó un comunicado donde señalaron que nadie está por encima de la ley y pidieron a las autoridades proceder conforme a derecho y en respeto del debido proceso. El aún alcalde de Tequila deberá responder por las denuncias y aclarar sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Las autoridades actuaron conforme a la ley y, como ya se ha dicho, la dirigencia de Morena, como la presidenta Sheinbaum, aquí no hay pactos ni encubrimientos. Si alguien traiciona al pueblo, debe responder ante la justicia, se llame como se llame. Y de última hora, en la conferencia de este viernes, desde Michoacán, la presidenta se pronunció sobre la detención de Rivera Navarro. En su posicionamiento destacó que las acciones se trataron de un operativo exclusivo por parte del gobierno federal y en seguimiento a muchas denuncias en el caso. Agregó que ningún partido político, y mucho menos Morena, puede ser un paraguas para la corrupción o actividades criminales, por lo que las autoridades siempre investigarán y procederán conforme a las denuncias y pruebas verificables. Vamos a escuchar a la presidenta. Entonces no es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, que pues se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, pues se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer. Es muy importante que sepan, porque además este alcalde pues es de Morena. Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Que nadie esté por encima de la ley, solicito. No se olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos mañana. Adiós. Y lunes. Mañana no. Y dice que con todo lo del Super Bowl. Sí, porque yo le voy a Benito. Adiós.